Olis, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy vengo a hablar de un tema que la verdad es que me parece súper interesante para analizar, porque creo que todos en algún momento debimos haber pensado en esto, debatirlo con alguien o algo parecido. Y estoy hablando de las adaptaciones de libros a películas o series. Y me dieron ganas de hacer un video porque justamente siento que siempre se habla de casos particulares, pero nunca del concepto de adaptación así en general. Como en lo que diferencia una buena a una mala adaptación, de cómo capturar la esencia o el corazón de un libro y volcarlo en un formato totalmente distinto como es el audiovisual. Así que me puse a pensar en todo esto, me puse a analizar libros y películas que leí y que vi, en cuál de las dos cosas me gustó más en cada caso, en qué tenían en común las adaptaciones que a mi parecer hacían un mejor trabajo. También me puse a pensar en series y películas basadas en libros que no leí, en lo que me generaron, si me dieron ganas de leer el libro, en lo que dice la gente que sí los leyó. Como que me puse a hacer una especie de research sobre todo esto para poder formar una opinión de lo que hace a una buena adaptación y venía a compartir mis conclusiones con ustedes. Antes de empezar quiero aclararles que, como siempre, esto es simplemente mi opinión, son simplemente mis reflexiones. No estudié cine y todo lo que aprendí lo hice viendo películas o investigando por mi cuenta. Y en cuanto a los libros y la literatura, prácticamente lo mismo. Así que nada, tengan en cuenta eso y recuerden también que al final del día, buenas, malas adaptaciones, si me gustó, si lo odié, si la amé, es todo subjetivo y varía para cada quien. Y una última aclaración, en este video no voy a estar hablando de retellings, que es cuando se toma la trama de una historia y como que se vuelve a contar en un contexto distinto, explicándolo así muy brevemente y muy en criollo. Por ejemplo, Clueless o más recientemente Anyone But You, porque si bien son adaptaciones, siento que tienen una mecánica diferente y hay que tener otras cosas en cuenta además de las que menciono y analizo acá. Pero si les interesa que haga un video sobre retellings, me lo pueden dejar en los comentarios, que no tengo ningún problema. Dicho todo esto, podemos empezar. El cine y la literatura son dos disciplinas artísticas con lenguajes propios. Y si bien tienen sus similitudes, no dejan de tener una naturaleza particular y propia, mecánicas de consumo y aproximaciones por parte del público diferentes. Al final del día, como dije, son dos lenguajes distintos. El saber adaptar está principalmente en saber hacer una traducción de un lenguaje al otro. ¿Vieron cuando quieren traducir algo del inglés y lo ponen en el traductor y como que el traductor lo traduce de forma literal y medio que la frase pierde un poco de sentido? Bueno, yo creo que algo así pasaría si un libro se reproduce literalmente como es en un guión y después en la pantalla. Piensen que esta traducción tiene que hacerse en varios niveles. Se tiene que agarrar el libro y hacer un guión que funcione para el formato película o serie. Y además hay que saber recrear el mundo que presenta el libro, ya sea una escuela de magos, una mansión del siglo XIX o una casa de verano. Lo cual ya no solamente involucra al guión, sino también al diseño de producción, al departamento de arte, efectos especiales. Y esto debe ser muy jodido, porque piensen que primero que nada tienen que hacer lo mismo que hacemos todos nosotros. O sea, leer el libro e imaginarnos en nuestra cabeza cómo es el mundo, cómo son los escenarios, cómo son las situaciones. Pero eso que imaginan lo tienen que traer a la realidad. Y en este traerlo a la realidad tienen que tomar muchas decisiones. Primero que nada, el cómo. Después, tanto en la construcción del mundo como en el desarrollo de la historia, van a tener que decidir lo que sacan, lo que no agregan, que está en el libro y no va a estar en la película o en la serie, que es en muchos casos lo que suele enojar a la gente. Pero realmente puede pasar que haya cosas que no sean viables, ya sea por temas de presupuestos o porque también, siguiendo con la metáfora de los lenguajes, hay palabras que no tienen traducción a otras lenguas. Un ejemplo que se me ocurre es Peeves, el póster gay de Harry Potter. Cuando leí los libros por primera vez me pregunté por qué no lo habían agregado a las películas, las cuales vi antes, pero con el tiempo pensé, no sé si hubiese sumado tanto. Piensen que es otra cosa que hay que encargar al departamento de efectos especiales, hacerlo en CGI o la técnica que hayan usado para estas películas. La verdad es que no tengo idea de esas cosas. Y de hecho es obvio que queda a criterio de cada uno, pero me parece que hubiese quedado medio raro con el tono que le dieron a las películas tener un monstruito azul cuyo único propósito es ser un alivio cómico, cuando tienen un montón de otros personajes que cumplen esta función perfectamente y además tienen un papel más relevante en la historia, por ejemplo Fred y George. Una buena adaptación te tiene que dar ganas de leer el libro, lo cual no significa que después lo hagas. Tranquilamente una persona que no es de leer puede ver una película basada en un libro y pensar que sería interesante conocer la versión original de esa historia, cuando en el fondo sabe que nunca lo va a leer, pero aún así
el bichito de la curiosidad le picó cuando vio la película o la serie. Esto me lleva al siguiente punto, que es que si te dan ganas de leer el libro después de ver una adaptación, lo más probable es que se haya logrado capturar la esencia y el alma del libro y se pudo representar en la pantalla. Volviendo a la metáfora de antes, se logró hacer una traducción exitosa. La esencia a la que me refiero para mí está principalmente en dos cosas: los personajes y la historia. Es muy importante que los actores elegidos sepan ponerse en la piel del personaje, que se note que su alma es la misma, por así decirlo. Y esto va mucho más allá del aspecto físico. A mí no me importa si la actriz que interpreta a Annabeth es negra cuando en los libros no lo es. Yo veo a esa nena actuar y para mí es Annabeth. Es algo en las vibes, no sé cómo explicarlo, pero creo que pueden entenderme. Me parece también interesante poner acá el ejemplo de Sombra y Hueso, donde a mi parecer todo el elenco hace un gran trabajo trayendo a la vida a los personajes, pero que aún así no considero una buena adaptación. De hecho, la considero una mala adaptación. ¿Por qué? Porque le falta la otra mitad, le falta mantener la esencia de la historia. Y la verdad es que me cuesta un poco más explicar lo que yo considero el alma de la historia que el alma de los personajes, pero va un poco por el mismo lado, por este tema de las vibes. Alguien que leyó el libro se da cuenta cuando está viendo la película o la serie, a medida que se va desarrollando la historia, si va por el mismo lado del libro, si tiene la misma solidez o no. Y si no leíste el libro y ves una adaptación así, lo más probable es que sientas también que algo falta. Volviendo al ejemplo de Sombra y Hueso, siento que al mezclar la trilogía de Sombra y Hueso con la duología de Seis de Cuervos, primero que perdieron la oportunidad de hacer un mega universo, una mega franquicia, y segundo que se quiso abarcar más de lo que se podía. Y si bien yo vi esta serie con los libros leídos, como que me podía dar cuenta que habían dejado cosas medio descolgadas, como que dejaron de lado muchas cosas que hicieron que si no hubiese conocido la historia no hubiese terminado de entender. Y en estas cosas siento que es donde se va perdiendo esta esencia. Creo que es algo que pasa mucho con las adaptaciones de libros de romance, muchas también de Netflix, por el hecho de que se prioriza la cantidad antes que la calidad. Como que se esfuerzan más en sacar película tras película, serie tras serie, en vez de enfocarse en unas pocas adaptaciones y pensar realmente la mejor manera de traer ese mundo a la realidad. Como dije al principio, cosa que es igual de importante en el romance. No solamente hay que darle bola a esto en caso de historias y mundos fantasiosos y mitológicos, donde tienen que crear un mundo bastante diferente al nuestro. No hay que subestimar el universo que se crea para una historia más bien realista solamente porque transcurre en el mundo que conocemos. Por otro lado, también me parece que la esencia de la que hablo no es 100% equivalente al enfoque temático de los libros, como que el cineasta le puede dar su propio enfoque sin perder la esencia. Y les pongo como ejemplo 3 adaptaciones cinematográficas de libros clásicos que hubo en los últimos años: la serie de Anne with an E, Little Women de Greta Gerwig y The Buccaneers, que es una serie también. En estas adaptaciones se le da una historia escrita hace un par de siglos, un enfoque con un feminismo bastante actual, pero aún así, en mi opinión, como que se mantiene el alma del libro. Bueno, por lo menos si hablo de Little Women y Anne with an E, porque no leí The Buccaneers, pero bueno, si la leyeron me pueden dejar en los comentarios qué onda esta adaptación. Y creo que esto en gran parte se logra con otro de, en mi opinión, los pilares principales de las adaptaciones, y esto es la autonomía. Una película basada en un libro no tiene que depender del libro. El no entendiste porque no leíste los libros no es algo válido, porque una adaptación no es una especie de publicidad para que más gente lea el libro. O sea, es algo que pasa y está buenísimo, pero no es su fin último. Creo que donde más pasa esto es en el cine de superhéroes, en las adaptaciones de cómics y un poco también en la fantasía a veces, como por ejemplo en Sombra y Hueso. Eso también creo que es la razón por la que muchas cosas no se incluyen, porque tal vez es agregarle una complejidad que el público que no leyó el libro no va a entender muy bien, y acá justamente se va a perder la esencia. Hay una línea muy delgada entre detalles e easter eggs destinados a los fans que leyeron el libro y algo más o menos importante para la trama o relevante para la trama, que va a hacer que los que leyeron el libro se sientan superiores y quienes no lo leyeron sientan que hay algo medio descolgado. Voy a volver a poner como ejemplo la serie de Percy Jackson. A mí me pareció hermoso que los nombres de los capítulos de la serie sean los mismos que algunos de los capítulos de los libros. Me parece un lindo detalle para los fans y algo que no interfiere con el entendimiento de la historia. Y personalmente creo que esta es una muy buena adaptación. Yo vi la serie con mi familia y a cada rato me estaban preguntando ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hasta que me harté y les dije, miren, se supone que después lo explican. Si termina la serie y no lo explicaron, ahí me preguntan. Pero hasta entonces cierro
cierren el orto, miren la serie y déjenme en paz. Bueno, le hablaba re mal a la familia, la flaca. La cosa es que siempre explicaron estas cosas finalmente, excepto por un detalle que para mí faltó, que fue todo el tema de los collares y los dijes, lo cual al principio también puede parecer un agregado para los lectores, pero en un momento Annabeth le presta su collar a Percy para la buena suerte, y me parece que ahí hubiese estado copado que lo explicaran previamente, tipo el significado y demás, porque si bien no es algo clave para entender nada, sí queda medio raro. No sé, mi opinión. Esta autonomía no solamente tiene que ver con el entendimiento de la trama, sino también con la identidad que le da el cineasta a su producto final, por así decirlo. A mí por lo menos me gustan mucho más las películas que tienen huellas autorales, cuando el cineasta aporta parte de la identidad a la cinta. El ejemplo que se me ocurre para expresar este punto son dos adaptaciones de novelas de Jane Austen. Todos los libros de esta autora siguen temáticas que van por la misma onda y tienen un abordaje bastante similar. Justamente tienen todos el mismo estilo de escritura, el de Jane Austen. Aún así, si tomamos la versión de Orgullo y Prejuicio de 2005 dirigida por Joe Wright, podemos observar un tono más bien dramático. Y si observamos la versión de Emma de 2020 dirigida por Autumn de White, podemos observar un tono más bien cómico. Y aún así, por lo menos a mi parecer, las dos son grandes adaptaciones. Ahora, ¿es posible que la película o serie supere al libro? Esto, si bien tiene mucho el gusto personal de cada uno, me pareció interesante también pensar algunos motivos por lo que esto puede llegar a pasar. Primero que nada pensé en las subtramas y en los personajes secundarios. Las adaptaciones son una buena oportunidad para darle más importancia a algunos personajes o situaciones que en el libro no tuvieron tanta oportunidad de brillar. Cosa que suele pasar más en las series que en las películas porque tienen más tiempo de desarrollar varias tramas a lo largo de varios capítulos y temporadas. Se me ocurre el ejemplo de The Summer I Turned Pretty y no sé qué tan bien estará que ponga este ejemplo teniendo en cuenta que no leí los libros, pero bueno. La cuestión es que esta serie me encanta, pero hay muchos momentos donde a Belly, la protagonista, no la soporto, y la razón por la que tanto me gusta esta serie son otros personajes como por ejemplo las madres, Taylor y Steven, Conrad y Jeremiah, y tengo varias amigas que sí leyeron los libros y los libros no le gustaron, pero aún así disfrutaron un montón de la serie, y me contaron que fue más que nada por lo que dije antes, y dicho sea de paso, este libro está narrado en primera persona, lo cual deja todavía menos espacio para que se desarrollen situaciones que no tengan que ver directamente, no interfieran directamente con el viaje del protagonista, el cual en este caso mucha gente no se banca. Otro ejemplo es nuevamente Anne with an E. Como dije antes, esta serie está basada en un libro clásico y tiene el plus, o por lo menos para mí es un plus, de que transmite mensajes bastante propios de esta época e incluye cosas de las cuales lamentablemente se empezaron a hablar recién hace pocos años. Con este fin se agregaron personajes que no están en los libros o se le dio más importancia a personajes que son súper secundarios, por ejemplo Cole o la tía de Diana, para abordar temáticas LGBT, y a mí la verdad me encantó todo lo que hacen en esta serie con este fin y personalmente me gusta más la serie que los libros, porque además sigo con este mismo ejemplo para ir al siguiente punto. También puede pasar que el libro no haya envejecido de la mejor manera, lo cual está perfecto. No vamos a cancelar o censurar un libro que salió hace más de 100 años. Pero eso no quita que una adaptación sea una buena oportunidad para abordar mejor ciertas cosas, mucho más si estas cosas no interfieren con la trama central de la historia. Yo realmente me sorprendí cuando leí el libro y vi que había comentarios medio discriminadores hacia Jerry, el nene que los ayuda en la granja, por ser inmigrante francés. Esto en la serie no se incluye, de hecho el personaje es bastante relevante para la historia y bastante querido por los fans. También puede pasar simplemente que el director y el equipo de trabajo hicieron un trabajo impecable trayendo el libro a la vida y los actores la rompieron dándole vida a los personajes. Un ejemplo hiper mega personal para mí es Charlie y la fábrica de chocolate, la versión de Tim Burton. Y digo que es muy personal porque era mi película favorita cuando era chiquita. Creo que es casi que sin dudas la película que más cantidad de veces vi a lo largo de mi vida. Hoy todavía la veo y la amo, o sea, me es muy difícil hablar de forma más bien objetiva sobre esta peli. Más cuando el libro lo leí ya de grande y como les digo, la película siempre tuvo un lugar especial en mi vida. Pero realmente el diseño de producción de esta película me fascina. O sea, mentalmente yo estoy ahí en ese bosque con un río de chocolate. O sea, yo me ahogo en ese río, no me importa nada, no necesito los tubos. O sea, yo muero ahí, soy feliz. Y además el Willy Wonka de Johnny Depp es bastante diferente al de los libros, pero igual es un personaje increíble y como les digo, la esencia está. Esto también puede ser el caso de Poor Things, que otra vez, no leí el libro, pero ¿ustedes vieron lo que es esa película? Ese universo tuvo que pensarse y traerse a la vida desde cero, o sea, una cosa de locos. Finalmente, también algo que creo que puede pasar, que igual creo que solía pasar más
antes, hace muchos años, es que se hace una película tan icónica al punto en el que trasciende y la historia termina siendo más identificada por la película que por el libro. Algunos ejemplos pueden ser Breakfast at Tiffany, El Padrino, La Naranja Mecánica. Como que te mencionan esos títulos y lo primero que se te viene a la mente es el póster de la película o alguna imagen de la película. O sea, no me digan que eso no fue lo que les pasó cuando dije los nombres recién. Bueno, esas fueron algunas de las conclusiones de mi reflexión sobre lo que hace a una película o serie basada en un libro una buena o una mala adaptación. Como siempre, ahora les toca a ustedes dejarme en los comentarios sus opiniones sobre el tema, y ya que están por ahí pueden aprovechar y contarme cuáles son sus adaptaciones favoritas, en cuáles la pifiaron y si en su opinión hay alguna que supera el libro. Lo mismo si les gustaría que haga un video comparando un libro específico con su adaptación, porque después de haber hecho este video como que me coparía bastante hacer un video así que me pueden dar ideas sobre cuál les gustaría ver. Si les gusta ver este tipo de videos más bien hablados y reflexivos, pueden darle like al video y de paso suscribirse. Y si les gusta escucharme hablar sobre las cosas que me gustan, me pueden seguir en Instagram y en TikTok. Buenas, soy la Male del futuro y vengo con una intervención porque tengo un anuncio muy copado. La cosa es que todos los jueves me van a poder encontrar en el programa Clona, un programa para descontracturar un poco de la vida agitada que llevamos nosotros los seres humanos y charlar de todo un poco. Yo tengo el honor y el placer de tener una columna en donde les recomiendo películas, series y libros, así que ya saben, los jueves a partir de las 8:30 de la noche van a poder escuchar este hermoso programa en los canales de YouTube y de Twitch de Alternet Radio. Les dejo todos los links en la descripción y también les dejo el link del Instagram del programa, así que los espero todos los jueves. La verdad es que es un espacio en el que me está encantando estar, que siempre fluye de manera muy copada y creo que a todos ustedes les va a gustar. Y sí, estoy usando el mismo clip que el video anterior porque son dos videos que tenía pendiente de subir que grabé hace como 3 meses y no iba a grabar 2 clips distintos para hacer el mismo anuncio, pero nada, Male del futuro out. Por hoy no tengo nada más que decir, así que me despido. Les deseo que tengan un lindo día, una linda semana, un lindo mes, un lindo año y una linda vida. Chao.